Muy bien, muy buenas tardes. Tal como lo prometimos, aquí estamos con Johnny Lescano, ex candidato presidencial, 4 veces congresista de la República, uno de los políticos más premiados en las urnas que actualmente cuenta y tiene el Perú. Dándole las gracias, estimado Johnny Lescano, por participar en este programa Política y Poder para hablar sobre la coyuntura política nacional. Bienvenido. Sí, muchas gracias, Norman. Un saludo para todos. Estimado Johnny, usted ha sido congresista en 4 oportunidades, tal como lo mencioné, y recuerdo, y de acuerdo a las estadísticas, uno de los que ha tenido mayor producción legislativa desde el 2000 hasta el 2019, más o menos. En todo este periodo, evidentemente, usted ha trabajado muchas leyes y evidentemente todavía vemos que en el Perú, lejos de mejorar en el tema político, lejos de consolidar nuestra democracia, lo que vemos es un resquebrajamiento notable de las instituciones. Hoy en día vemos un Congreso y un Ejecutivo que ya no se diferencian, sino que parecen siameses, y que no vemos los checks and balances al parecer ya han desaparecido, y un Poder Judicial totalmente enfrentado, una serie de condiciones que lejos de dar mejor apariencia de nuestro Estado hacia el exterior y hacia adentro, estamos empeorando. ¿Qué opinión y qué cree que han sido las causas de este retroceso institucional? Bueno, yo creo que el retroceso es una crisis política que estamos arrastrando desde el gobierno de Fujimori, ¿no? El gobierno de Fujimori introdujo una serie de prácticas malignas en la política, compra de congresistas, como se vio con Montesinos, Sacuri, que es el primer indicio de alta corrupción, venta, remate de las propiedades del Estado, los hoteles de turistas, las empresas públicas de telefonía, de electricidad, a grupos económicos, eh, el copamiento del poder judicial, de las instituciones también con alta corrupción, y desde ahí se ha ido arrastrando una herencia de corrupción inimaginable, ¿no? Ahora estamos, yo digo, no solamente tocando fondo, sino en una situación muy grave. O sea, y eso se ve en los últimos presidentes, creo que en los 10 últimos presidentes que hemos tenido, incluyendo esta señora Boluarte, que están todos investigados por corrupción, de una u otra manera. Entonces, eso demuestra que, obviamente, pues todo no va a estar bien, todo tiene que estar mal, con gobernantes, con las cabezas de los gobiernos que están procesados por corrupción, alta corrupción, ¿no? Desde Fujimori, que estuvo encarcelado no solamente por delitos contra los derechos humanos, sino contra el Estado, contra la economía del Estado. Por algunas cosas este señor no ha sido procesado, ¿no? Luego viene Alan García, viene Toledo, viene Humala, viene Vizcarra, viene Kuczynski, y todos los que sabemos, ¿no? Castillo, que, bueno, también está denunciado por corrupción, no se ha determinado todavía su responsabilidad, pero hay algunos indicios. Y finalmente esta señora Boluarte, ¿no? Que está en una situación bastante difícil. Entonces, como verás, si todo está podrido, y la cabeza sobre todo, todo camina mal. No hay independencia de poderes, no hay buenas instituciones, todo se compra, todo se vende, hay confabulaciones, se han institucionalizado las mafias, ¿no? En vinculaciones entre poderes del Estado o entre las cabezas de los poderes del Estado, porque obviamente las mafias actúan de esa manera, y con los grupos económicos, muchos grupos económicos han estado financiando a estos delincuentes, incluso grupos económicos extranjeros que les daban plata para sus campañas. A Humala, Alan García, Toledo, esta señora Keiko Fujimori, el mismo Kuczynski, y así por el estilo, y otras autoridades de menor rango que eran incluso presidentes regionales. El caso de Lambayeque, el caso de San Martín, que están acusados también que han recibido dinero. Entonces, por esa razón, hay una crisis, nada funciona, y esto no va a superarse si es que no se cambian las cabezas.
y esas cabezas ahora que sean elegidas bien, porque parte de la responsabilidad, parte de este manejo, yo diría un manejo maquiavélico, hicieron estos individuos que introdujeron alta corrupción, yo creo que desde el gobierno de Fujimori. Antes también había corrupción, pero en el gobierno de Fujimori fue atroz. Ahí se comenzó a institucionalizar la corrupción. Entonces hay que elegir bien, ¿no? Porque a unos van a entregar plata, ofrecen dineros, ofrecen puestos de trabajo, llevan víveres, electrodomésticos, y en base a eso sacan pues sus resultados positivos y se vuelven autoridades, caso de alcaldes, gobernadores, congresistas, presidente de la República. Entonces, de esa manera no podemos tener uno que va a comprar prácticamente el voto, podría ser un buen gobernante en la vida, pues si yo voy a ofrecer cosas materiales a las personas para que voten, soy un buen candidato. No, pues y a veces nuestros hermanos del Perú no ven eso. No ven eso, pues dice, ¿qué me has traído? Varias veces hemos ido a hacer campaña cuando era parlamentario o para la reelección en el Parlamento. Dicen, ¿qué me has traído? Y eso es pues cáncer, ¿no? O sea, pueden recibir una ayuda económica para el y quizás hay mucha pobreza y se puede entender eso, pero no hay la suficiente evaluación que hagan esos hermanos de decir, bueno, voy a recibir hoy día ayuda económica, pero después va a ser lo mismo, año tras año, mala la salud, mala educación, retraso, anemia, falta de apoyo a la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora el pueblo tiene que darse cuenta y elegir a personas que tengan trayectoria, no a iluminados, no a recién aparecidos. Ese también es otro vicio que se ha perpetuado en el Perú. Es decir, piensan que porque uno es nuevo en política, porque se está presentando recién a la presidencia, todo va a salir una maravilla. Eso pasó con Humala. Eso ha pasado con con el mismo Chinito, que decían, ay, Chinito, 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 y fue una desgracia. Eso ha pasado con Pedro Castillo también. Él no estaba preparado para gobernar, no conocía bien el Estado, y por eso la derecha se lo trajo abajo rapidísimo. Eso ha pasado con otros que ya están apareciendo. He visto rectores de universidades nacionales y otros que se van acercando a la época electoral y se van a las fiestas nacionales. Y esos no conocen nada del Estado. Va a resultar lo mismo. Y la gente, ¿cómo se hace engañar? No, se tiene que ver a una persona que haya estado en el escenario social, en el escenario político, y que ellos lo hayan conocido. No estos que aparecen o que aprovechan determinada coyuntura para lanzarse como candidatos. Por esa razón hemos tenido malas experiencias. Claro, nos ponían entre este recién aparecido, que era totalmente inepto para el cargo, y la corrupción, porque lo demás que tenemos son puros corruptos. Si tú ves en el Congreso, todos los jefes de las bancadas políticas, líderes les dicen, ¿no? Los medios de comunicación dicen, la lideresa, el líder de Alianza para el Progreso, la lideresa de Fuerza Popular, y en realidad no son líderes. El líder es cuando lleva con convencimiento, con ideas, con propuestas, por buen camino a un grupo de personas. Estos son cabecillas, avesados delincuentes que se hacen pasar por políticos. Entonces, tenemos un grupo importante de delincuentes o presuntos delincuentes que son cabecillas de unos grupos llamados partidos políticos, y hay otro grupo que veo de iluminados recién llegados. Se cortó un poquito su señal, estimado Johnny, creo que, no sé si verificamos. ¿Me copia? No sé si esa parte se... Sí, se cortó justo lo último cuando hablaba de los cabecillas y no de... Sí, los cabecillas. Sí.
Los cabecillas, estamos entre cabecillas, grupos que los mismos fiscales dicen que son organizaciones criminales y recién aparecidos, pues, ¿no? Que este, utilizan determinadas coyunturas para lanzarse como candidatos, varios de ellos. Entonces, si nosotros no cambiamos la forma de elegir, lo hacemos pensando bien, viendo bien, vamos a tener los mismos problemas que tenemos ahora. Bien delicada la situación del país. Estás viendo, lo quieren destrozar a la Junta Nacional de Justicia, que son una institución que ha puesto un pare a la alta corrupción, que era prácticamente un elemento importante para las mafias que estaban enquistadas en el Ministerio Público. Sacaron ese tumor. Ahora, los que estaban con esas mafias que están en el Congreso lo quieren destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Eso es terrible. Entonces, eso te demuestra que estamos en un estado delincuencial. Es decir, nos están gobernando delincuentes. Y eso es terrible. Es muy fuerte lo que acaba de mencionar, pero lamentablemente sí, es un análisis de la realidad y de su experiencia, estimado Johnny. Yo más bien veo la preocupación aquí por el lado, tal como lo ha descrito, que es bastante interesante, ver pues que cada día las personas sienten menos afección hacia la democracia y cada vez empiezan también a surgir personajes populistas, populacheros, claro, que empiezan a ofrecer el oro y el moro o a ofrecer opciones draconianas ante la corrupción. Irrealizables. 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 Es un peligro, ¿no? Ellos saben que no van a hacer nada, están entrando por otros intereses. Pero el caso del alcalde de Lima es patético, ¿no? Es un señor que está perdido en el espacio, que ha destrozado una piscina en San Juan del Lurigancho, engañando a la gente, pero que no tiene vergüenza de hacer cosas y de decir cosas este individuo, que es una de las cabezas del fujimorismo. ¿Cuáles son las cabezas del fujimorismo? La señora K, este señor que se hace llamar Porky, Hernando Soto, y ahora otra cabeza es Alianza para el Progreso, ¿no? Y bueno, en el gobierno tenemos a la señora Boluarte, porque es un títere de lo que hacen o deciden los fujimoristas, y otro títere que tienen ahí es este señor que está en la presidencia del Consejo de Ministros, Otárola, que es prácticamente, escucharlo a ese señor, no sé qué da, tenerlo como primer ministro, es un aventurero de esos, que utiliza el Estado para las amiguitas, ¿no? Para las amiguitas, Dios sabe con qué tipo de relaciones, la gente se da cuenta. Entonces, pero eso nos demuestra que la gente que nos está gobernando es gente inescrupulosa. Y todos los partidos se han alineado, inclusive al que yo pertenecía, Acción Popular, es un partido que ha perdido el alma, el corazón, ha perdido el sentimiento popular, que ha tenido desde la creación con el presidente Belaúnde, pero estos que han entrado están haciendo fechorías y los dirigentes actuales prácticamente son casi lo mismo. Entonces, se han pegado también al fujimorismo, yo creo que eso fue un furgón de cola del fujimorismo también. Entonces, tú lo escuchas hablar a la señora Alba o al señor Tocho, que le dicen... Otra vez se cortó un instante, espero que recobremos la conectividad pronto. Vamos a ver. Bueno, se perdió. Te decía que le escuchabas al señor Alba y al señor... Sí, que son de Acción Popular y a los dirigentes actuales. Sí, Alba y compañía, todos los dirigentes o ex parlamentarios que son unos dinosaurios. Se perdió nuevamente, ¿no? Sí, creo que cuando habla de dinosaurios inmediatamente se bloquea. Sí, se apaga la cuestión. No, pero sí, en realidad la situación política, los partidos políticos están por el suelo, ¿no? Así ahí que, el problema, doctor. Bueno, usted, entiendo, está construyendo un nuevo partido dentro de la gama de los 25 partidos políticos que existen, alrededor de 25 inscritos y mucho más
usted no se identificaba con ninguno. ¿Cuál fue el motivo en todo caso para poder pensar en un nuevo partido que en cierto modo va contra el sentido de la institucionalización, ¿no? Porque normalmente si uno piensa en institucionalización del partido diría, bueno, hay que fortalecer lo que existe, mejorar lo que existe, pero es evidente que lo que existe ya no sirve. Sí, no. No, mira, yo hace 2 años pedí licencia al Partido de Acción Popular porque yo pensé salvarlo, fortalecerlo, ¿no? Cambiar. Te decía que yo pensé salvarlo al partido, regresarlo a su anterior ideología y principios, pero no se pudo. Y en diciembre renuncié. Otra vez creo que... Vamos a ver, un segundo. ¿Sí? Vamos a ver. Sí, en diciembre me decía que renunció efectivamente. Renuncié, sí, no, ya era un poco difícil. Yo creo que hay una descomposición del partido fuerte. Amén las bases me llaman de todo lado y algunos se están yendo. Está ahí una desafiliación bien fuerte. Se están yendo al partido Bueno, porque Mesías ven que lo que Guevara se ha también quedado. renunció, entiendo también nombre de... Sí, sí, él fue presidente del partido y siendo presidente del partido, bueno, su padre fue también de Acción Popular, se fue para que veas el nivel de descomposición de Acción Popular. Sí. Pero esta bancada que hubo y la anterior, donde estaba el señor Merino, y desde que yo estuve en el Congreso, los que me acompañaban han ido haciendo un trabajo, pero que parecían el furgón de cola del fujimorismo, con el APRA más. Yo luchaba, pues, y luchaba para cambiarle esa idea, y varias veces lo hemos reflotado, pero ya basta. O sea, yo creo que uno no puede ser un ingenuo para permitir que aventureros entren al Parlamento y tomen poder y hagan lo que les da la gana, aprovechando el trabajo de las bases y de las planchas presidenciales. Esta última plancha que yo compuse y que me eligieron, no designaron, me eligieron, ha atacado la segunda votación después del presidente Belaúnde, para que veas que a pesar de la guerra sucia, a pesar de la contracampaña de estos que perdieron, estos de la derecha, entre comillas, del partido, que son, yo creo que, un apéndice del fujimorismo, a pesar de eso, a pesar de la basura que tiran, nos han dado 16 parlamentarios, pero esos señores se han farreado ese éxito importante y han entrado para conseguir pues sus propósitos individuales y no generales, ¿no? Que son los intereses del país. Así que estamos haciendo un nuevo partido. Sé que poco a poco, a ver, sé que mejor el Perú camina con un grupo reducido de partidos, pero todos están descompuestos. Y por eso algunos otros constituyen otros partidos. Yo creo que comenzando la campaña, comenzando ya los inicios de las nuevas elecciones, ahí se va a tamizar, ahí se va a cernir. Yo creo que van a quedar 5, 6, no sé qué número, pero la gran mayoría no va a aparecer, ¿no? Pero lamentablemente la realidad nos demuestra que es bueno constituir un partido con principios propios para hacer las cosas absolutamente de manera diferente, ¿no? Es lo que yo estoy tratando de hacer y por eso estamos constituyendo un partido que se va a llamar, si Dios quiere y conseguimos los requisitos, en ese empeño estamos, verdad y honradez. Amasúa, Amayuya. Fueron los lemas de mi campaña en el evento electoral anterior, Amasúa, Macaya, Amayuya. Entonces de ahí hemos sacado el nombre, ¿no? ¿Y cuál es la visión que tendría su partido? Porque en el espectro político que normalmente la gente está acostumbrada a entender, centro, centro izquierda, centro derecha, Sí. ¿En dónde estaría más o menos No, mira, Acción Popular debería ser, debería ser un partido de centro izquierda. Correcto. El filósofo, el ideólogo del partido, Francisco Miro Quesada, lo constituyó como un partido centro-izquierda. A Belaúnde le decían que era comunista porque quería él trabajar. A Pues no inicios era de los comunista, era un 60, partido de centro-izquierda. claro. Quería trabajar por la gente. Nosotros vamos a seguir en esa línea.
un partido de centro izquierda y con propuestas concretas, con cosas realizables, con obras grandes, pero de antemano se necesita, claro, una dosis técnica. De antemano se tiene que tener valores. Si tú no tienes valores, si no eres ladrón, no eres mentiroso, no eres ocioso, puedes hacer maravillas. Pero si eres un ladrón, un sinvergüenza, uno de esos que se va a confabular solamente para manejar el Estado por intereses subalternos, todo se va al diablo. Entonces queremos eso. Primerísimo lugar, valores. Para recuperar los valores de la política. Recuperar la honradez, la verdad. Eso es lo que nos falta. Nuestros hermanos se han olvidado, en el Perú nos hemos olvidado de la maqueña Masúa Mayuya, normas de los ancestros, que no son lejanos. Naciones Unidas lo ha reconocido hace como 5 años como normas de buen gobierno, pero nos hemos olvidado de eso. Y se elige a unos señores, pero que dan pena, le dan pena. Y gente aventurera, gente que no tiene valores, gente que va a conseguir mejor posición económica al Congreso. Y eso no es la política es servir a la población. Si uno quiere hacerse rico, que vaya a ser empresario. Tiene todo el derecho legítimo a serlo, pero si no, si quiere hacer política, tiene que ir con vocación de servir a los demás. Si no, no salen bien las cosas. Y eso estamos tratando de hacer. Excelente. Y como legislador, estimado Johnny, 4 oportunidades de legislador y cada vez que fue elegido con un número mayor de votos, está en las estadísticas. ¿Cree de algún modo, no siente cierta frustración quizás que tanto trabajo legislativo, tantos años dedicado al Congreso, no se ha podido consolidar con proyectos de ley que realmente cambien todo? ¿O es que es muy grande el enemigo con el que se lucha estando dentro? Usted que lo conoce por dentro y que sé que ha luchado frontalmente con grupos de poder, con una serie de cosas, pero aún así ha resultado insuficiente para establecer quizás las leyes que nos lleven al buen gobierno, o las leyes, por ejemplo, que nos eviten el nivel de criminalidad que hoy vive el Perú. Hoy el Perú es un país donde la inseguridad es lo más común en toda la parte del Perú. Y creo que, ¿qué reflexión le merece eso? ¿Necesitamos el Ejecutivo? ¿Necesita usted el Ejecutivo de todas maneras? ¿O sus leyes que en su momento sin duda implementó han ayudado un poco a reducir esto? No, yo creo que en muchos aspectos se ha hecho justicia. Mira, antes la plata de las AFPs o de los trabajadores de las AFPs, los trabajadores que se afilian a las AFPs, se mantenían en las AFPs y no les devolvían. Y se quedaban ahí de por vida. Y recibías una pensión miserable. Ese era el modelo de las AFPs. Yo presenté un proyecto de ley para que a los 65 años, si el trabajador quería, pueda recuperar su dinero que había depositado en las AFP, porque cada afiliado en el modelo de las AFP tiene su cuenta individual. Es como una especie de cuenta de ahorro y vas depositando la platita. Bueno, 65 años, tú vas a la AFP y dices, señor, mi platita. 65 años. Por ejemplo, yo he cumplido 65 años hace poco y me afiliaron cuando estuve en Puno porque dijeron que iba a ser un modelo de pensiones importante, me afiliaron. Y ahora, bueno, con la lucha que hemos tenido y con la ley que hemos aprobado el año 2016, un afiliado que cumpla los 65 años en la AFP dice, señor, tengo 200,000 soles en mi libreta o 100,000 soles, o tengo 300,000, devuélvanmelo. Que no, que le vamos a pagar, no, devuélvanmelo. Y les van a devolver. Yo ya he cumplido 65 años, lo que voy a ir a hacer es que me devuelvan mi plata. Antes no te devolvían nada y desaparecía tu plata así nomás. Ahora no. Ahora tú vas y coges tu dinero y te lo llevas y haces un negocito o compras un predio y lo alquilas y tienes mejores ingresos que una pensión miserable. Por ejemplo, eso ayuda a millones de trabajadores o a miles de trabajadores. Se ha mejorado la vida. Por ejemplo, no te pongo solamente el tema de un asunto que son las pensiones, que es importante para la gente, porque cuando estés viejito, ahí necesitas más tu dinero. Y así por el estilo, son 130 leyes que han salido, ¿no?
incluido la cuestión de los animalitos, que yo saqué la ley contra el maltrato animal. Era antes una infracción nomás, una cuestión simple, una cuestión que no tenía importancia. Ahora es un delito maltratar a un animal. Y Correcto. se toma conciencia, los animales conviven con nosotros, pero además evitan la violencia, porque quien arremete contra un animalito, mañana puede arremeter contra una persona. Incluso con esas leyes, fíjate, o el Código de Defensa del Consumidor que aprobamos, en fin, una serie de normas que hemos sacado, pero obviamente hay muchísimas cosas más pues, que están pendientes en el Perú. La agricultura abandonada, el trabajo, no hay trabajo, las carreteras destrozadas, salud, ¿para qué decir? Una desgracia. Educación, todo destrozado, los colegios públicos. No hay internet, no hay nada. Has visto que se va, en esta conversación se va plantando y tenemos que esperar para que se normalice. En Lima, yo estoy en Lima. Imagínate cómo llega la señal en otros lugares, ¿no? Entonces hay muchas cosas más que trabajar y se puede hacer cosas para que la gente viva mejor, sí, porque la gente, gran mayoría de gente no tiene ni agua ni desagüe. Mira, no tienen ni agua ni desagüe. Es terrible, hasta en las poblaciones de la costa, donde no es muy difícil movilizar materiales o instalar cosas, no hay agua y desagüe. Entonces, para que veas, hay muchísimo. ¿Por qué? Porque quien debía estar gobernando y el Congreso apoyando, no lo han hecho, pues han estado distraídos en otras cosas. Y ahora último, ¿no? Quien entra en política entra a robar. Eso es terrible. Entonces, esa es casi una constante. Yo diría que no soy pesimista, yo diría que un 90% de gente que entra a política entra a buscar mejores condiciones para ellos y no va a servir a su país. Eso hay que cambiarlo y tienes que hacerlo desde la cabeza. Así que estamos en esa tarea, Norman, y seguiremos avanzando para ver cómo nos va en esta constitución del nuevo partido y si Dios quiere competir pues para llegar a ayudar un poquito a nuestro país. Claro que sí, claro que sí. Y una última, ya sé que el tiempo nos está ganando, estimado Johnny, gracias por No tu te tiempo. En preocupes. realidad, hace poco creo yo que la Presidenta de la República en unas declaraciones desastrosas, olvidando la memoria de grandes personajes, tuvo la osadía de decir que ella es la mamá de todos los peruanos y que César Acuña es el padre de los trujillanos, de los liberteños, cuando sabemos pues que el Perú hay grandes mujeres como María Parado de Bellido, Micaela Bastidas, Ima Suma, imagínense. Y en La Libertad, pues la tierra de César Vallejo, y decir que César Vallejo, que el señor Acuña es el papá de los El papá. trujillanos. Creo que estamos ante una clase política que está totalmente de espaldas de la realidad, ¿no? Doctor. Tenemos un pequeño problema. Regresó. Sí, regresó. Sí, le decía, ¿no? Que creo que estamos La ante señala. una clase política ciega, sorda y muda ante los hechos de la realidad. Sí. No, sí. Yo creo que eso demuestra el contubernio que hay entre Alianza para el Progreso y la señora Boluarte, que es un híbrido, ¿no? No se sabe a qué lado está, porque entró con la izquierda, porque su jefe le hizo entrar, ¿no? Y ahora está con la Fujimori, que son uña y mugre, ¿no? Tú ves ahí como los descarado contubernio que hay con el Fujimorismo y otros satélites pues, del Fujimorismo. Entonces, eso te demuestra, ¿no? Es decir, yo soy mamá del Perú, usted es papá de la región, de la libertad. Eso ya es, pues, cerrar los ojos ante el mundo, ante la gente que dirá, esta señora se está bromeando, ¿no? Y en realidad con el rechazo generalizado que hay. Entonces la señora no es consciente de eso, no sincera su gestión. Si hubiera sincerado su gestión, hace rato hubiera adelantado elecciones, pero ella quiere seguir, yo creo que está metida tanto en este
enredo y en este laberinto que ha ingresado, que es difícil para ella salir ahora, ¿no? Porque está enjuiciada por fallecidos, está denunciada por una serie de cosas, y Dios sabe qué estarán haciendo ahí adentro, porque a veces no hay mucha transparencia en el manejo del gobierno del Estado. Así que su situación es delicada, pero bueno, la frescura, por decir de alguna manera, ¿no? La falta de objetividad, lo para sacando en conferencias de prensa, ahí en lugares un poco aislados, porque cuando va gente le insultan de todo, pero no sé qué hace esta señora, no sé qué está pensando, ya ha debido adelantar las elecciones. No lo va a hacer porque, como te digo, hay muchos intereses de por medio, incluidos los grupos económicos, y van a hacer todo lo posible por conservar esta línea de abuso, de ineptitud para el 2026, ¿no? Yo creo que estén preparando también fraudes. Por eso quieren tomar la Junta Nacional de Justicia, después van a ir por el Jurado Nacional de Elecciones, El jurado después también, van a y ya ir está por el la OMPRE. proyecto de ley, ¿no? Ya está el proyecto encaminado, ¿no? Para el Sí, jurado sí, nacional de pues qué elecciones. horrible. Es terrible y como la gente está un poco cansada, no sale a la calle, nos van a meter en tremendos enredos y va a haber más corrupción y mafias que un día el país no sé cómo va a funcionar. Es muy delicado. Entonces se tiene que protestar para salvar a nuestro país, que es un país que pueda tener un destino absolutamente distinto, con gente absolutamente distinta de la que actualmente está en las cabezas de las instituciones. Así que hay que luchar por eso y de la manera más coherente, porque tenemos un país lindo que no tiene ninguna obligación de estar pasando estas penurias, ¿no? Con dengue, con anemia y con una serie de carencias más. Perfecto, doctor. Yo le agradezco de verdad Ya, la Norman, presencia aquí, el gracias. espacio para esto, para compartir y para llamar a voces democráticas y voces que piensan en el verdadero desarrollo del país. Muchísimas graces por participar Gracias, y espero Norman. que Un saludo para prontamente todos. podamos volver a seguir hablando sobre estos temas de Con todo preocupación gusto, nacional. con todo gusto. Muchísimas gracias. Listo, chao, chao. Encantado. Chao. Muy bien, ha sido la presentación con Johnny Lescano, ex candidato presidencial. Muchísimas gracias. Buenas tardes.